Hola, bienvenidos. Sé que no es común encontrar en este canal temas como el que voy a trabajar en este momento, pero de verdad que me vi obligado a hacer un video acerca de este tema. Voy a hablarles un poquito de los números mixtos. ¿Qué son los números mixtos? ¿Por qué existen los números mixtos? Bueno, ¿y qué representa uno con los números mixtos? ¿Y por qué se hace necesario estudiar los números mixtos? Se voy a responder las preguntas no en su orden, no necesariamente en su orden. Dentro de las habilidades matemáticas que tiene que desarrollar todo individuo para tomar parte activa e informada de la sociedad está el conocimiento de los números. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional a eso lo ha llamado pensamiento numérico. Y es el pensamiento que está relacionado con todo lo que tiene que ver con el dominio del número y sus propiedades, es decir, conocer el número, sus representaciones, el valor posicional, resolver problemas que involucren operaciones con cantidades, las propiedades, etc., ¿no? Y dentro de esos números, dentro de los números que se estudian y que hacen parte de esa, de ese conocimiento que se debe tener, que debe tener cada ciudadano, no importa cuál sea su profesión, están los números racionales. Dentro de los números racionales, que ya todos sabemos que los números racionales son aquellos que se pueden escribir como cociente de números enteros, es decir, como la división entre dos números enteros, están las fracciones y los números mixtos. Es importante recordar que existen conjuntos numéricos como lo son los números naturales, que básicamente los usamos para contar y ordenar, ¿no? Los números enteros, que son los números naturales, positivos, negativos y el cero, y luego vienen los números racionales. Dentro de esos números racionales es importante estudiar, porque llama mucho la atención, las fracciones. Todos saben que una fracción es la comparación mediante el cociente de dos números naturales, A sobre B. ¿Okay? Este número A, que se conoce como numerador, y este como denominador dentro de la fracción, ¿no? Ellos se les llaman partes de un todo. Y ese todo recibe el nombre de unidad. Por ejemplo, en estas gráficas que tengo aquí, esta parte sombreada representaría parte de esa, llamémoslo torta, pizza o lo que esté representando, ¿no? Es decir, parte de esa unidad. ¿Y cómo es esa representación? Bueno, muy bien. El denominador siempre se va a usar para representar las partes en las cuales tú has dividido la unidad de manera equitativa. En este caso, hemos dividido la unidad en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes equitativas. Por lo tanto, cada una de esas partecitas es una fracción y se conoce como un sexto. Es decir, hemos dividido la unidad en 6 partes y estamos representando o sombreando una sola parte. Hasta ahí son las fracciones, ¿no? Pues resulta que hay números que son fracciones o que no son números enteros, pero que son partes de un todo y ese todo es superior a la unidad. Por ejemplo, si yo miro esas 3 tortas o pizzas que tengo acá y sombreo todas de la siguiente manera, de manera que sombreo esta, entonces ya no tendría un sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos, 6 sextos, 7 sextos, 8 sextos, 9 sextos, 10 sextos, 11 sextos, 12 sextos,
y 13 sextos. Es decir, de color morado es representado una fracción que no es parte de la unidad, porque supera la unidad. ¿Y por qué supera la unidad? Porque si la unidad es cada una de estas tortas que tenemos aquí, ahí tengo más de una, ¿no? Tenemos dos completicas, que llamaríamos parte entera, y una fracción, que es esta que está sombreada aquí. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un sexto, y aquí tenemos dos unidades. Dos unidades. Tenemos dos unidades, y acá tenemos un sexto. Es decir, tenemos dos unidades más un sexto. Y ya habíamos contado que eso eran 13 sextos. Entonces noten que esta fracción que está aquí, o esta expresión, es mayor que la unidad. Y es mayor que la unidad porque obviamente, como se ve gráficamente en el dibujo, supera las unidades. Tenemos una unidad, dos unidades, más una partecita de la unidad que es un sexto, que son 13 sextos. Entonces este 13 sextos no puede tomarse como parte de la unidad, pero sí es un número importante de tener en cuenta. Entonces estos números que están aquí se les suele llamar fracciones impropias, porque superan la unidad. Características: las fracciones impropias, el numerador supera al denominador, es más grande, ¿no? Mírenlo, 13 numerador, 6 denominador, son mayores que la unidad. Entonces esos números, esas fracciones se pueden representar numéricamente con una simbolización distinta. Es decir, yo 13 sextos, que es 2 más un sexto, es decir, 2 unidades más un sexto de la unidad, me da 13 sextos. Yo lo puedo escribir como 2 un sexto. Y este número es el que llamamos como número mixto. ¿Ok? Número mixto. Este es un número mixto. Por lo tanto, ¿qué son los números mixtos? Son números que representan fracciones, pero que son mayores que la unidad. Realmente la fracción es un sexto, ¿no? Porque tengo dos unidades, porque estas no son fracciones, son unidades, dos unidades enteras. Esto lo llamaríamos la parte entera, 2, más la parte fraccionaria, un sexto. Es decir, parte entera, 2, parte fraccionaria, un sexto. Ese es el número mixto que, escrito como un cociente de números enteros, es 13 sextos. Entonces miren que yo puedo representar a esos números mixtos de manera gráfica, como está en estas torticas que tenemos acá, o también lo puedo hacer en la recta numérica. Yo puedo sombrear las dos unidades. Aquí he sombrado una unidad que está dividida en 6 partes iguales. Sombreo otra unidad y ya tengo las dos unidades que representan la parte entera y un sexto. Entonces miren que esto está dividido en 6 partes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Entonces un sexto es esto. O sea que aquí va a quedar el número, la fracción impropia 13 sextos, o que se puede escribir como número mixto como 2 un sexto. 2 un sexto. Entonces es importante, bueno, saber cómo puedo escribir yo una fracción impropia. ¿Cómo hago para que se convierta en un número mixto? Y cómo del número mixto lo paso a la fracción impropia. Entonces voy a seguir con el ejemplo 13 sextos. Yo tengo 13 sextos. Quiero escribirlo como fracción impropia. Entonces, lo que hacemos es la siguiente equivalencia. Recordemos el algoritmo de la división, es decir, cómo se divide. Yo divido 13 entre 6, dividendo y divisor, y el cociente es un número que multiplicado por 6 o aproxime a 13, en este caso es 2, 2 por 6, 12, y me sobra 1. Esto es el residuo. ¿Ok? Entonces, yo puedo escribir la fracción impropia, como un número mixto de la siguiente manera. 13 sextos es el cociente, que viene siendo la parte entera, más el residuo dividido entre el divisor. Es decir,
más 1 entre 6. Y eso es lo que se escribe como 2 un sexto. Recuerden, hago la división y luego escribo la parte entera, que es el cociente, más el residuo dividido entre el divisor. Y eso me representa la fracción impropia en un número mixto. Pero ahora, ¿cómo se hace el proceso inverso? Como dado el número mixto, lo convierto en una fracción impropia. Entonces yo tengo, por ejemplo, 2 un sexto, y basta recordar que 2 un sexto se escribe como 2 más un sexto. Y esto por operaciones con fracciones, que ya todos deben saber, es 2 por 6, es decir, multiplico este por este, 12, le sumo este, más 1, sobre el denominador, sobre 6. Y eso da 13 sextos. Es decir, para convertirlo de número mixto en fracción impropia, basta hacer la suma, ¿no?, de la parte entera, 2, en este caso, no en este ejemplo, más la fracción que es un sexto. ¿Ok? Pero eso no es todo. Si yo divido 13 entre 6, yo puedo transformarlo también en un número decimal. Y eso es 2, me sobra 1, coloco 0 y coloco coma acá para continuar la división. Me cabe a 1, me sobran 4, porque 1 por 6, 6, que de 10, 4. Coloco 0 y sigo dividiendo. Cabe a 6 por 6, 36. Y me siguen sobrando 4. Y así, ¿no? O sea que esto es 13 sextos. Es el número decimal 2,16 y sigue, ¿no? Porque aquí puedo continuar colocando ceros y haciendo la división. Entonces, para pasar de número mixto a fracción, hago la suma. A fracción impropia simplemente hago la suma. Y luego, para pasarlo a decimal, simplemente efectúo la división de manera recurrente hasta que termine, ¿no? Si no termina, entonces simplemente no tiene fin. Ya sabemos que ese es un número infinito periódico de periodo 6. Ok, entonces recapitulemos. Los números mixtos son una especie de números, primero, que superan la unidad. ¿Sí? Son más grandes que la unidad. Se pueden representar como un cociente de números enteros y en esa representación se les denomina fracción impropia. También se pueden representar gráficamente, como lo tenemos aquí en estas tortas. Lo que pasa es que si son números muy grandes ya tendríamos que hacer muchos dibujos. También los podemos representar en la recta numérica, como se ve aquí, de la misma manera, tomando la unidad y sombreando cuántas unidades y cuánta parte fraccionaria debemos agregar. En este caso contamos 13 sextos y es 2 unidades más un sexto. Y también podríamos escribirlo como un número decimal, efectuando la división entre el numerador y el denominador.